Te saluda tu amigo Mauricio Pérez en una transmisión especial. Esta no es una emisión del Club de los Búhos, es importante dejarlo claro. Es simplemente un programa que tiene el propósito de dar respuesta a algunas dudas de carácter litúrgico que me han hecho llegar y que quisiera responder por este medio. Son dudas que algunas de ellas son comunes, una de ellas nos puede invitar a la reflexión y pues vamos a hablar acerca de este tema en esta ocasión. Son 4 preguntas las que vamos a atender en esta ocasión. La primera, que es muy común, la recibo muy a menudo: ¿cuántas veces al día podemos comulgar? ¿Sabes la respuesta? Vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia y en qué documento lo dice, para que te quede claro, para que no quede duda. Otra de las preguntas que vamos a analizar en esta ocasión es: ¿qué pasa si soy cantor y tengo hijos pequeños que no se comportan en la Santa Misa? ¿Debo seguir siendo cantante o qué debo hacer? Vamos a tocar ese tema también, que de paso pues le sirve a las personas que tienen hijos pequeños que no se logran comportar en la misa por más que los papás hacen la lucha, ¿verdad? Otro tema que vamos a tocar en esta ocasión es también un tema pues recibo con mucha frecuencia, ¿verdad? ¿Puede leer las lecturas en la Santa Misa un divorciado vuelto a casar? Y no vamos a dar opiniones al respecto, vamos a responder a la luz de lo que la Iglesia indica en sus documentos litúrgicos. Finalmente, en tiempo de Cuaresma se acostumbra a hacer énfasis en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión. Y se invita en las parroquias a los fieles a que vengan, pero algo que se hace en algunas es dar una absolución general. La pregunta ¿es posible en tiempo de Cuaresma dar la absolución general sin haber escuchado previamente las confesiones de los penitentes? Esas son las 4 preguntas que vamos a tocar en esta ocasión. Y vamos pues a ver la primera pregunta. La primera pregunta es esta: ¿cuántas veces al día podemos comulgar? Bueno, pues vamos a ver que al respecto existe una instrucción emitida por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos que se llama Immense Caritatis, que significa la infinita caridad. Es un documento importante que habla de 4 aspectos. Habla sobre los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, habla sobre las facultades para recibir la Sagrada Comunión 2 veces al día, habla sobre la mitigación del ayuno eucarístico en favor de los enfermos y de las personas de edad avanzada, y habla sobre la devoción y reverencia debidas al Santísimo Sacramento cuando el pan eucarístico se deposita en las manos de los fieles. Un tema que hoy por hoy pues resulta de interés, dado que debido a la pandemia la comunión se está dando en la mano todavía en casi todas las iglesias, entonces conviene saber al respecto. Bueno, pues acerca de cómo manejar con reverencia la Eucaristía cuando se da la comunión en la mano, precisamente es de lo que habla también esta instrucción Immense Caritatis, que bueno, pues acerca de la pregunta que nos ocupa: ¿cuántas veces al día podemos comulgar? Lo que dice la Immense Caritatis es lo siguiente: ampliación de la facultad para comulgar 2 veces en el mismo día. Según la disciplina vigente, los fieles pueden acercarse a la Sagrada Comunión por segunda vez en el mismo día. El sábado por la tarde o la víspera de un día de precepto, si se quiere cumplir con la obligación de oír misa, aunque hayan comulgado ya el mismo día por la mañana. Es decir, vas a misa de sábado por la mañana, ya comulgaste una vez el sábado, y después en la
tarde, después a partir de las 6 de la tarde del sábado, vas a la misa, que pues ya es la misa del domingo, y comulgas. Entonces, en el día de calendario estarías comulgando 2 veces, en la misa del sábado y en la misa del domingo. Litúrgicamente en realidad ya no son el mismo día, porque el sábado a partir de las 6 de la tarde litúrgicamente ya es domingo. Pero bueno, ahí está el primer caso. Dice la instrucción: en la segunda misa del domingo de Pascua o en una de las misas que se celebran el día de Navidad, aunque hayan comulgado en la misa de la vigilia pascual y en la misa de medianoche de Navidad respectivamente. ¿Ves? Entonces, ahí está. Si en Pascua vas a la solemne vigilia pascual, que de hecho deberías ir, es la misa más importante, la vigilia más importante de todo el año, es cuando Cristo resucita. Entonces, si vas a la vigilia pascual y ahí comulgas, el domingo de resurrección, dice aquí, vas a misa en domingo y puedes volver a comulgar. Lo mismo en Navidad. Si vas a una de las misas en la víspera, en Nochebuena, y vas a otra de las misas en Navidad, pues entonces puedes comulgar. Dice la instrucción: igualmente en la misa vespertina de la Cena del Señor del día de Jueves Santo, aunque hayan comulgado también en la misa crismal. Acuérdate que el jueves de la Semana Santa, es decir, el jueves por la mañana, porque esto es importante que lo sepas, el Jueves Santo comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor, que es la del lavatorio, la institución de la Eucaristía. A partir de esa misa, que es con la que arranca el Tríodo Pascual, la misa se llama, el día más bien se llama Jueves Santo. Ese jueves por la mañana no se llama Jueves Santo, se llama Jueves de Semana Santa. Entonces, la costumbre es que el jueves de Semana Santa, es decir, ese jueves por la mañana, el obispo celebra la misa crismal con todos los sacerdotes de su diócesis. Es en esa misa donde el obispo consagra el crisma, bendice los santos óleos y se los distribuye a los sacerdotes para que los lleven a sus respectivas parroquias. Entonces es alguien que va a esa misa y comulga en jueves, pues después en Jueves Santo, ahora sí, en la misa vespertina de la Cena del Señor, puede volver a comulgar. Ahí están 2 comuniones en un solo día. Pero como además de las circunstancias enumeradas, pueden presentarse otras similares que inviten a comulgar por segunda vez, se hace necesario determinar ahora con mayor precisión las razones de la nueva facultad que se concede. La norma que por tradición secular adoptó la Iglesia, Madre Providentísima, e introdujo en la legislación canónica, en virtud de la cual los fieles pueden acercarse a la Sagrada Mesa una sola vez al día, se mantiene en toda su integridad y no se permite abandonarla por motivos de sola devoción. A un simple deseo de recibir otra vez la comunión, se debe contraponer la razón de que tanto mayor será la eficacia del sacramento para alimentar, corroborar y expresar la fe, la caridad y las demás virtudes, cuanto más devotamente se acerque el fiel a la Sagrada Mesa. Por tanto, es necesario que después de la celebración litúrgica, los fieles se dediquen a las obras de caridad, piedad y apostolado para mantener en sus costumbres y en su vida lo que han recibido en la celebración eucarística por la fe y el sacramento. Pueden presentarse, sin embargo, circunstancias especiales en las que los fieles, tanto los que ya recibieron ese mismo día la Sagrada Comunión, como los mismos sacerdotes que han celebrado ya la misa, participen después en una celebración comunitaria. A todos ellos les está permitido recibir por segunda vez la Sagrada Comunión en los casos siguientes. 1. En las misas rituales en las que se administran los sacramentos del bautismo, confirmación, unción de los enfermos, orden, matrimonio, y en la misa en que se dé la primera comunión. ¿Ves? O sea, por ejemplo, tú vas todos los días a misa de 7. Siempre vas a misa de 7. Y un sábado vas a misa de 7, pero luego ese mismo sábado estás invitado a una primera comunión a mediodía. Bueno, comulgaste en la misa de 7, vas a la misa de primera comunión, o a un bautismo, por ejemplo, o a un aula, pues ahí comulgas por segunda vez, se puede. 2.
En las misas celebradas por la consagración de una iglesia o de un altar para la profesión religiosa y para la colación de una misión canónica. Entonces, pues igual, si vas a misa de 7 y luego vas a mediodía a la misa en la que está el obispo consagrando un altar o a una ordenación religiosa o a una misa de profesión perpetua de votos o algo así, puedes volver a comulgar. 3. En las siguientes misas de difuntos: misa de exequias, misa celebrada al recibir la noticia de la muerte, misa celebrada el día del entierro y del primer aniversario. O sea, igual, vas a tu misa de 7 y después vas a una misa de difuntos, puedes volver a comulgar. Después, durante la misa principal celebrada en la iglesia catedral o parroquial en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo y en el día de la visita pastoral, en la misa celebrada por el superior mayor religioso con ocasión de la visita canónica, de encuentros especiales o de reunión de capítulos. Esto pues implica más a los sacerdotes, a los religiosos, ¿verdad? Pues sí, que tal vez están en la misa de la mañana o celebran la misa en su parroquia y después tienen un evento especial en su comunidad porque viene uno de los superiores o entran en capítulo, por ejemplo, en capítulo provincial, y entonces ahí tienen otra misa, pues es donde pueden volver a comulgar. 5. Durante la misa principal de un congreso eucarístico mariano, ya sea internacional o nacional, regional o diocesano. 6. Durante la misa principal de una reunión, de una peregrinación o de predicaciones populares. 7. Con ocasión de la administración del viático, durante la cual se puede dar la comunión a los familiares y amigos del enfermo que se hayan presentes. Esto es muy importante. Tú puedes comulgar por segunda vez, o sea, una de las comuniones tiene que ser forzosamente en la misa. Pero si ya comulgaste en la misa y después te estás muriendo, pues te pueden llevar la comunión como viático y comulgas por segunda vez. Pero si no te estás muriendo tú, pero estás tú en el hospital o en una casa y estás tú cuidando de un enfermo, cuando le llevan la comunión al enfermo que tú estás cuidando, tú puedes comulgar por segunda vez si ya comulgaste en misa. Eso es a lo que se refiere. Y 8. Además de los casos mencionados, los ordinarios del lugar, es decir, los obispos, pueden conceder ad actum la facultad de recibir la Sagrada Comunión 2 veces en el mismo día, cuando por circunstancias verdaderamente especiales lo crean plenamente justificado según las normas de esta instrucción. Bueno, pues aquí tienes. Vamos a ver la siguiente pregunta que nos ocupa esta noche, y aprovecho aquí porque me están haciendo una pregunta al respecto del sábado en la noche. Bueno, vamos a dejarla para el último. Ana Rosa, vamos a dejar tu pregunta para el último porque primero voy a atender las 4 que nos ocupan y al final con gusto respondemos tu pregunta. Y que bueno, la pregunta, para dejarlos picados, la pregunta que plantea Ana Rosa es: la misa del domingo en sábado es a las 5 de la tarde, ¿vale para el domingo? Porque acabo de escuchar que vale a las 6. Vamos a verlo más adelante. Bien, la siguiente pregunta. La pregunta que recibí en concreto dice así: Mauricio, yo voy a misa entre semana, además del domingo. Y no hay misa que mi bebé y mis otros 2 niños pequeños y yo, tratándolo de calmar, no hagamos show. A veces quisiera mejor no ir. ¿Qué puedo hacer? Y encima todavía me piden que pase a leer y canto con mi guitarra en la misa. No tengo quien me ayude a cuidar a mis niños de 1 año, 3 años y 5 años. Vaya, pues qué predicamento de quien escribe, que no, creo que se llama Isabel, me parece. Pues ¿en qué predicamento está? Y es un predicamento que yo ya he visto de primera mano en alguna ocasión. Así pasó en mi parroquia precisamente, que había un matrimonio que ella cantaba, el esposo le acompañaba con la guitarra y de pronto pues tuvieron un pequeño monstruillo, ¿verdad? Que de plano no se comportaba y de plano se echaba a correr de la banca y
y se subía al altar ahí, y aunque bueno, todo el mundo les tenía cariño y el sacerdote era muy paciente con ellos, la realidad es que la misa no es un campo de juegos, y la realidad es que por mucho cariño que se le tuviera al niño y a la familia, pues eran un distractor, ¿no? Entonces ellos al menos pues lo que hicieron fue que se dividieron. Entonces pues el señor dejó de tocar la guitarra para poder quedarse en casa con el niño pequeño, mientras la esposa iba a misa y cantaba, y ya luego la misa, la señora pues iba a hacer cargo del pequeño, y entonces el esposo volvía a misa ya simplemente sentado en la banca como los fieles, ¿verdad? Es una situación complicada, porque lo que pasa aquí es que, en primer lugar, pues nos gusta servir, ¿no? Quien canta lo hace porque le gusta servir a Dios y porque le gusta servir a la iglesia. Y una manera de hacerlo es aprovechando los talentos que Dios nos da. Al que le gusta la música y sabe hacerlo bien, pues puede hacerlo en la misa y le gusta hacerlo por servir a Dios. El problema aquí es lo que dice ella, y es por lo que está en un predicamento. Dice que no hay misa, o sea, siempre pasa, en todas las misas, no hay misa que mi bebé, mis otros dos niños pequeños y yo tratándolo de calmar no hagamos show. Entonces, pues ya me imagino verdaderamente el problema que va a ser para ella si la hacen que vaya a leer y que vaya aparte a cantar con la guitarra. ¿Quién tiene que hacerse cargo del bebé? Pues los otros dos pequeñines, y entre todos no dudo que acaben armando un show, ¿no? Hay algo que es importante tener claro. Estamos ahí para servir, y el servicio lo tenemos que dar bien. Y el que sirve no es la estrella, sino que es el que sirve. Entonces, no queramos hacer las cosas por lucir nosotros, y no queramos hacer las cosas pensando que somos indispensables, porque no lo somos. Realmente es la misa de Jesús, y la misa es un acto de culto a Dios. Y todo tiene un tiempo y cada cosa su momento bajo el cielo. Eso lo dice muy sabiamente el libro del Eclesiastés, o mejor dicho, eso nos lo dice Dios a través del libro del Eclesiastés. Todo tiene un tiempo y cada cosa su momento bajo el cielo. Entonces, hay momentos para servir y hay momentos para ser servido. Hay momentos para cantar y hay momentos para quedarnos en casa a cuidar a un pequeño. La iglesia es muy comprensiva en este sentido, porque la iglesia es madre, y Dios, por supuesto, como Padre amoroso también lo es. Es la razón por la que, si tú te fijas lo que enseña el catecismo de la iglesia, en la tercera sección del catecismo, que habla sobre lo que la iglesia vive, es decir, la enseñanza moral de la iglesia, en la segunda parte, donde habla de cada uno de los 10 mandamientos, en el apartado donde se ocupa del tercer mandamiento, santificar las fiestas, dice lo siguiente: la obligación del domingo. El mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Pon atención a esto, es el numeral 2181. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso, los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Por ejemplo, dice el catecismo, enfermedad o el cuidado de niños pequeños. Ahí está. Entonces, así como el que esté enfermo está dispensado de asistir a misa, quien tiene niños pequeños también está dispensado de ir a misa. ¿Eso significa que todo el que tiene un niño pequeño pues ya no va a misa? No. Y eso depende ya de la prudencia y de la responsabilidad de los padres de familia. Es bueno llevar a los niños pequeños para que comiencen a acostumbrarse. Lo que no está bien es ser egoístas
y pensar solamente en nosotros, nuestros hijos, y que no nos importe nadie de los que están alrededor, porque lo cierto es que tenemos que ser caritativos con los demás. Y si nuestros niños no se portan bien, sobre todo los que son inquietos y ruidosos, y los que no dejan de moverse y de subirse a la banca y bajarse, y que incluso se echan a correr dentro de la iglesia, distraen a los demás. Y los demás ahí no están en un parque, donde en el parque pues cada quien se aguanta el niño que corra. Están ahí para darle culto a Dios. Están ahí para nutrirse de su palabra que tienen que escuchar. Están ahí adorando a Dios de rodillas en el momento de la consagración. Entonces, si los niños pequeños son un distractor para los demás y los papás no hacen nada al respecto, los papás están procediendo con egoísmo. Cierto que hay iglesias que están equipadas con cuartos o con bancas aisladas del ruido, donde pueden los papás con los niños pues ahí participar en la misa, que en algunos lugares pues abusan y los convierten en una especie de guardería y les ponen ahí juguetes y libros y casi hasta una televisión con películas para entretener a los niños. Entonces los papás que están ahí con los niños pues ni siquiera están prestando atención a la misa porque están entreteniendo a los niños. Entonces es por lo que es mejor quedarse en casa. Es mejor quedarse en casa. O lo que se puede hacer en todo caso, pues es irse a las bancas de atrás o irse al nártex y desde el nártex escuchar, en ocasiones salir al atrio y en el atrio escuchar cuando hay una buena bocina en el atrio, sacar al niño por un momento y después volver. Mira, te lo digo yo tuve dos y sobre todo el primero era súper inquieto, entonces me pasaba yo casi todas las misas atrás cargándolo y luego sacándolo y luego entrando un poco. Pensando en todos los demás. No podía yo caer en el egoísmo de, pues a mí no me importa, yo aquí con Dios. No. Así no es. Entonces, en el caso de quien canta, pues de la persona que me pregunta y de quien está en esta situación, ¿qué es lo más recomendable? Según lo que dice la iglesia, pues lo más recomendable, si los niños son realmente tan inquietos que en todas las misas montan un show, pues entonces mejor te puedes quedar en tu casa. Ahorita en tiempo de pandemia, pues puedes desde ahí ver la misa de forma virtual incluso, porque dice que no tiene quien le cuide a los niños, ¿verdad? Si tuviera quien se los cuidaba, pues ella podría ir sola, cantar, leer o simplemente asistir a la misa. Pero si los niños son realmente un distractor para todos los demás, lo prudente es quedarte en casa con ellos y cuando estén más grandes y se sepan comportar, pues entonces volver, y cuando se comporten lo suficientemente bien para que puedas tú estar leyendo y cantando sin que ellos estén montando un show, pues entonces ya podrás hacerlo. Todo tiene un tiempo y cada cosa es su momento bajo el cielo. Un día, por seguro, créeme que por seguro, un día tus hijos van a crecer y cuando tus hijos estén grandes vas a poder, ahí siempre va a estar disponible la posibilidad de seguir sirviendo a Dios con tu guitarra y con tu palabra. La siguiente pregunta, no comprendo, alguien me pregunta aquí, ¿qué quiere decir las palabras? Las palabras Maranata. Lo contestamos más adelante, perdón, no había leído el mensaje completo, más adelante contestamos esta pregunta. A ver, entonces, vamos a ver aquí, la siguiente pregunta es: ¿pueden leer las lecturas una persona divorciada y vuelta a casar? ¿Sabes que esto me llamó la atención? Estoy en Facebook inscrito en diferentes grupos de liturgia y de hecho en uno de ellos, de donde saqué una pregunta, o me basé en una pregunta que hicieron para plantear esta, pues vaya, o sea, fue un tema muy reciente. Alguien decía que si podía leer porque lo habían invitado a leer las lecturas, pero no estaba casado por la iglesia, no daba mayores detalles. Entonces, bueno, de ahí se pueden inferir pues diferentes posibilidades, ¿verdad? Que esté divorciado y vuelto a casar por el civil, o que solamente esté casado por el civil y no por el sacramento. En ambos casos, pues el que vive y cohabita con otra persona sin estar casado bajo el sacramento, pues vive en adulterio. Entonces el que vive en adulterio puede leer las lecturas y me llama mucho la atención porque la persona hace la pregunta realmente para saber, ¿no? Pregunta porque quiere saber. Y fíjate algo muy interesante, la duda siempre es buena consejera moral. Esto es algo muy, muy interesante. Cuando hacemos algo bueno,
tenemos la certeza de que está bien, ni siquiera lo pensamos. Pero si algo lo comenzamos a dudar, aunque sea tantito, si titubeamos, eso es señal de que lo más seguro es que no sea por ahí, de que lo más seguro es que no esté bien. Y el hecho de que esta persona le asalte la duda y por eso quiera preguntar para saber, pues es porque en su interior algo le dice que eso no está bien, ¿no? Pero lo triste es que en un grupo de liturgia, ahí ves la razón de por qué se cometen tantos abusos litúrgicos. La cantidad de personas que le dijeron, sí, 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 claro que sí, por supuesto que sí, tú síguelo, si te invitaron, a fin de cuentas todos somos pecadores, Jesús no te va a juzgar. Y le decían, sí, sí, sí. Bueno, eran como 40 respuestas y el 99% decían, sí puedes hacerlo. Y obviamente nadie tenía fundamento alguno para decir, sí puedes hacerlo. ¿Qué es lo que dice la Iglesia a ese respecto? Fíjate que la Iglesia, por supuesto que se ocupa de esto. La instrucción Redemption y Sacramentum sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía, un documento de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos que cito muchísimo, muchísimo, por supuesto que habla de esta situación y dice así en su número 46. El fiel laico que es llamado para prestar una ayuda en las celebraciones litúrgicas debe estar debidamente preparado y ser recomendable por su vida cristiana, fe, costumbres y su fidelidad hacia el magisterio de la Iglesia. Conviene que haya recibido la formación litúrgica correspondiente a su edad, condición, género de vida y cultura religiosa. No se elija a ninguno cuya designación pueda suscitar el asombro de los fieles. Y ahí hace referencia la Redemption y Sacramentum precisamente a la Immense Caritatis, de la cual te leí un fragmento hace un momento. Y es que ahí en el apartado, la Immense Caritatis, en el apartado donde habla acerca de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, dice precisamente lo mismo. El fiel designado ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y debidamente preparado deberá distinguirse por su vida cristiana, por su fe y sus buenas costumbres. Se esforzará por ser digno de este nobilísimo encargo, cultivará la devoción a la Sagrada Eucaristía y dará ejemplo a los demás fieles de respeto al Santísimo Sacramento del altar. No será elegido para tal oficio uno cuya designación pueda causar sorpresa a los fieles. Y es que, lógicamente, que eso causa sorpresa. ¿Por qué? Porque da mal ejemplo. Da mal ejemplo porque entonces alguien puede decir, mira, pues es que ahí está, o sea, si un divorciado vuelto a casar puede leer, pues entonces no está tan mal. O si lo ven dando la comunión, oye, pues entonces no está tan mal. Y no se trata de eso. Y las personas que le respondían a quien preguntó que no se preocupara porque todos somos pecadores y Jesús no nos juzga, pues están ya haciéndose su propia versión del Evangelio. Porque a Jesús claro que le importa cómo vivimos, y tanto le importa que para eso vino a hacerse hombre, para enseñarnos cómo vivir. Y tanto le importan nuestros pecados, que por eso se fue a morir en una cruz por nosotros. Porque así le importan. Se fue a morir en una cruz para redimirnos de ellos. No dijo, ustedes no se preocupen, vivan como quieran, yo los amo. No, se fue a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, es para que nos tomemos en serio a Cristo y su cruz. Y a lo que vino Jesús es a salvarnos, y para salvarnos necesita que nos convirtamos. Necesita que nos convirtamos. Es lo primero que en el Evangelio según San Marcos, es lo primero que sale de la boca de Jesús. Conviértanse. Entonces, para poder hacer una tarea de la dignidad que implica tanto dar la comunión como leer
o proclamar la palabra de Dios en la misa, dice estos documentos litúrgicos que el fiel laico que es llamado para prestar una ayuda en las celebraciones litúrgicas debe estar debidamente preparado y ser recomendable por su vida cristiana. Debe ser recomendable por su fe, debe ser recomendable por sus costumbres y debe ser recomendable por su fidelidad hacia el magisterio de la Iglesia. Entonces, en consecuencia, alguien que vive en adulterio no puede ni dar la comunión, ni puede leer las lecturas en la misa, ni cantar el salmo, porque con su vida no está dando testimonio del Evangelio. No hay coherencia, no hay consistencia. Y claro, Cristo los ama, por supuesto que los ama, y porque los ama los invita a convertirse, y porque los ama murió en una cruz. Pero no porque los ama les digo, ustedes no se preocupen, vivan como quieran, yo los amo. No, porque los ama, y sí que los ama, les pide que se conviertan, y porque donde convertirse significa convertirse a vivir según la voluntad de Dios, ¿no? Y Jesús en ese sentido fue clarísimo. El hombre que se divorcia de su mujer y se vuelve a casar comete adulterio. La mujer que se divorcia de su marido y se vuelve a casar comete adulterio. Jesús fue claro. Entonces no se vale manipular el Evangelio, suavizarlo, matizarlo y con ese arropar a todo el mundo para que cada quien viva como quiera, haga lo que quiera y además pues venga y asuma estos ministerios que son sumamente importantes. Es que hay una diferencia sustancial entre proclamar la palabra de Dios en la misa y leerla, por ejemplo, en un curso. A lo mejor te metes a un curso de religión y estás en el curso de religión y alguien te pide, a ver, por favor, abre tu Biblia en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios y lee los primeros 3 versículos. Eso lo puede hacer cualquiera en un curso. La diferencia es que en la misa la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz, porque tiene un carácter sacramental. Es por lo que en la misa las lecturas se leen desde un lugar especialmente bendecido, que es el ambón. No se leen desde la banca. Los lectores no desde su banca con un micrófono, desde ahí leen, se paran y leen, no. Lo hacen en un lugar bendecido, que es el ambón. Y que además ese ambón, lo que simboliza el ambón es el sepulcro vacío del cual resucita Jesús. Y está por eso íntimamente relacionado con el altar. Tan relacionado está el ambón con el altar, que por eso tienen que estar hechos del mismo material y tienen que estar construidos con el mismo estilo. Y porque simboliza el sepulcro vacío, es por lo que en la solemne vigilia pascual y a lo largo de toda la Pascua, el cirio pascual que representa a Cristo resucitado se coloca ¿dónde? Al lado del ambón. Todo el tiempo de Pascua, el cirio pascual, que tiene que estar encendido toda la Pascua, no apagándose y encendiéndose, tiene que permanecer encendido toda la Pascua, está al lado del ambón. El Cristo resucitado, simbolizado por el cirio pascual, está al lado del ambón. Y ese ambón simboliza el sepulcro vacío. ¿Por qué? ¿De dónde se predicó el primer evangelio, el primer anuncio, la primera buena noticia de que Cristo estaba resucitado? ¿Dónde estaban los ángeles sentados? Allá arriba del altar, arriba del ambón, allá arriba del ambón. Entonces, en el altar Cristo se ofrece un sacrificio, en el ambón Cristo ha resucitado. Imagínate en un lugar tan especial el carácter que toma la palabra de Dios. Y por eso es que la palabra de Dios proclamada desde el ambón, y por eso se tiene que proclamar desde el ambón, tiene un carácter sacramental que no tiene cuando se lee la Biblia en un curso de Biblia, por ejemplo. Es por lo que quien lee, quien proclama la palabra, quien entona el salmo, tiene que tener una vida ejemplar, como dice aquí en la instrucción Redemption y Sacramentum. Debe estar debidamente preparado, debe ser recomendable por su vida cristiana. Debe tener una vida ejemplar en cuanto a su vida, en cuanto a su fe, en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su fidelidad
al magisterio de la Iglesia Católica. Alguien que vive en adulterio no puede decir, yo soy fiel con el magisterio de la Iglesia cuando vivo en adulterio. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está la respuesta. La respuesta es no. Y pues yo pasé como media hora copiándole estos numerales de estos documentos a todos los que decían, sí, 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 así es, por supuesto que sí. Por eso estamos como estamos, porque además de la ignorancia, todo el mundo cree que sabe. Así no se puede. A propósito de lo que te comentaba sobre el ambón y lo que te comentaba sobre el cirio pascual y todo esto, te invito a que me acompañes en un curso especial que voy a dar que se llama Las liturgias del Tríodo Pascual. Son 2 sesiones. Vamos a analizar de principio a fin con detalle las celebraciones litúrgicas del Tríodo Pascual. Si obviamente vas a ir a las celebraciones litúrgicas, entonces para entenderlas, esto te va a servir, como no tienes una idea, para entenderlas a fondo y vivir esta Semana Santa como nunca la has vivido. Si te toca participar de alguna forma porque perteneces a un grupo de animación litúrgica, entender estas celebraciones te va a ayudar como no tienes una idea. Entonces, es el jueves 31 de marzo, el viernes 1 de abril, es en línea, por supuesto. A partir del 8 de marzo, es decir, mañana, estoy grabando este programa el 7 de marzo por la noche. A partir del 8 de marzo, en semillasparalavida.org van a estar disponibles las inscripciones. Inscríbete porque el cupo es limitado. Las personas que han asistido a estas conferencias o estos talleres, en verdad me han dicho eso, nunca la Semana Santa volvió a ser lo mismo para mí. Te invito a que esa sea tu experiencia también este año, aprendiendo sobre esto tan hermoso. Simplemente vamos a explorar el momento central de nuestra fe desde el punto de vista litúrgico. Fascinante, mira, esto se me enchina la piel nada más de pensar en lo que voy a compartir en esas 2 noches. Son 2 sesiones, no es una que se repite, es un curso formado por 2 sesiones, así que por favor, inscríbete. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es la última, de hecho. ¿Se puede en Cuaresma dar una absolución general sin escuchar antes las confesiones? Uy, esto es aterrador porque hay varias personas que lo están preguntando porque eso está sucediendo en sus parroquias. Los invitan a un servicio penitencial, le dicen, un servicio penitencial comunitario, y entonces va todo el mundo, leen unas cuantas lecturas, el padre los invita a que hagan un acto de contrición general y les da la absolución y vámonos. ¿Se puede hacer eso o no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el ritual de la penitencia. El ritual de la penitencia marca 3 formas de administrar este sacramento, 3 ritos. Uno de ellos, el primero, es el rito para reconciliar a un solo penitente. Es decir, cuando vas y te confiesas. Atención, cuando vas y te confiesas, la confesión no se debe hacer al mismo tiempo que estás en misa. Si tú estás en misa, estás en misa. No es que estoy en misa y cuando acaban las lecturas y el padre comienza a predicar la homilía, voy y me paro y corro a confesarme y luego regreso, me hinco, rezo mi penitencia y luego ya me integro otra vez a la misa donde vaya. No. Si te vas a confesar, te tienes que confesar afuera de la misa. Un sacramento es un sacramento, otro sacramento es otro. Pero bueno, este es el sacramento para una sola persona, ¿verdad? El rito para una sola persona. Otra forma que presenta el ritual de la penitencia, la forma B, es el rito para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución individual. Es decir, todos se juntan, hay lectura, hay una homilía, después se hace un examen de conciencia y después cada quien va y se confiesa y ahí tras confesar sus pecados es absuelto de manera individual. Hay una tercera forma, un tercer rito, que es el rito C. Es el rito para reconciliar a muchos penitentes con confesión y absolución general. A este respecto,
O sea, como tiene que funcionar, es igual. Hay lectura, hay homilía, hay un acto, hay un examen de conciencia, pero después todos los fieles van y se confiesan individualmente. Se confiesan individualmente. Y después, todos juntos reciben la absolución. Entonces es el rito para reconciliar a muchos penitentes con confesión y absolución general. Se da la absolución general después de que cada quien se confesó de manera individual. En la forma B, cada quien se confiesa de forma individual y pues se le da la absolución ahí mismo. En esta otra forma, cada quien se confiesa de forma individual y después se da la absolución a todos en conjunto. Ahora, ¿qué es lo que dice este rito? Hay que tener esto claro, porque sí hay manera de dar una absolución general sin escuchar confesiones, pero hay casos particulares concretos cuando esto se puede hacer, que no suele ser el caso de las parroquias, de la mayoría de las parroquias en Cuaresma. Y ahora vamos a ver por qué. Dice esto, dice, disciplina de la absolución general. La confesión individual e íntegra y la absolución constituyen el único modo ordinario con el que un fiel consciente de que está en pecado grave se reconcilia con Dios y la Iglesia. Solo una imposibilidad física o moral excusa de este modo de confesión, en cuyo caso la reconciliación se puede tener también por otros medios. No puede darse la absolución a varios penitentes a la vez sin previa confesión individual con carácter general, a no ser que a. amenace el peligro de muerte y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. Por ejemplo, vas en un avión, o sea, siempre dan este ejemplo, vas en un avión y el avión se va a caer, y pues entonces, pues ahí el sacerdote da la absolución general y ya se caen todos. Otro ejemplo sería, pues se está hundiendo el barco, ¿no? Se está hundiendo un barco, bueno, pues se está hundiendo el barco, pues el sacerdote le da la bendición a todos y pues ya, los niños y las mujeres primero, que se salve el que pueda. Otra situación, pues es en caso de guerra, por ejemplo, está el capellán militar en la trinchera y de repente viene el ataque por todos los flancos, pues los van a matar. Entonces ahí no hay tiempo, ahí el capellán militar le da la bendición a todos y pues ya, ¿ves? B, haya una grave necesidad. Esto es lo que hay que poner atención. Es decir, estoy leyendo, cuando dado el número de penitentes, no hay suficientes confesores para oír con el conveniente sosiego las confesiones de cada uno en un tiempo razonable, de tal manera que los penitentes se vean obligados, sin culpa por su parte, y esta es la parte clave, a quedar privados por un notable tiempo de la gracia sacramental o la Sagrada Comunión. Pero no se considera suficiente necesidad cuando no se puede disponer de confesores a causa solo de la gran concurrencia de penitentes, como podría darse en una fiesta grande o en una peregrinación. Entonces, si hay tantos que se van, mira, Dios quisiera que así fuera, si hay tantísimos que se van a confesar, que los sacerdotes que van a escuchar las confesiones son tan pocos que no alcanzarían a escuchar la confesión de todos. Pero si por no escuchar la confesión de todos tendrían que quedarse sin confesarse o sin comulgar por mucho tiempo por no haberse podido confesar, entonces y solo entonces se puede dar la absolución general sin haber escuchado la confesión. Piensa, por ejemplo, y esto sucede en una zona muy, muy rural, a donde llega en una canoa el sacerdote una vez cada 2 meses. Y entonces llega y pues de repente llegan y toda la aldea se quiere confesar. Y el sacerdote solo no puede. Y si se va sin que se hayan confesado, pues se van a quedar con sus pecados por mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso de las parroquias, por ejemplo, en Cuaresma? Pues lo que pasa es que si vienen tantos penitentes que el sacerdote no se daría abasto, o los sacerdotes que inviten no se darían abasto. Si se quedan sin confesar esas personas, en realidad no les pasa nada porque se pueden confesar, pues la siguiente semana buscan otra parroquia donde vaya a ver lo mismo y van a la otra parroquia. O entre semana
van a su parroquia y se confiesan, ¿no? Quienes viven acá en Estados Unidos, que hasta las confesiones son por cita, pues pueden hacer una cita después. O sea, si se quedan sin confesar, no están en riesgo. Lo pueden resolver muy fácilmente yendo a confesarse a la siguiente próxima oportunidad. Por esa razón es que en estos casos no se puede simplemente dar una absolución general sin que todos se hayan confesado. Así es. En todo caso, lo que se ha de hacer es escuchar todas las confesiones que se puedan y cuando se acabe el tiempo, pues decirle a todos los que se quedaron formados, pues lástima, perdonen ustedes, pero pues van a tener que ir a confesarse y se le dará la absolución a los que sí se confesaron y los que no, pues claro, pueden seguir participando del rito, pero no recibirán la absolución ellos hasta que se vayan a confesar. Es realmente como esto tiene que hacerse si se quiere hacer bien. Así que si tú estás en un caso como estos y vas a una parroquia, a un servicio comunitario o a un rito comunitario penitencial y te salen con que no se van a poder confesar y solo los van a absolver y puedes ir a confesarte en otra parroquia o en la misma parroquia entre semana o el domingo siguiente, lo que sea, pues entonces mejor no participes de eso, haz tú las cosas bien, ¿verdad? Bueno, pues esas son las preguntas que teníamos para esta ocasión. En razón de tiempo y porque esto no era realmente una sesión de preguntas y respuestas, sino simplemente yo quería cubrir estas 4 preguntas, voy a resolver solamente, voy a contestar, no es un examen, voy a contestar 2 preguntas que me hicieron aquí. Las demás que me hayan dejado, pues disculpen ustedes, tomo nota y después hacemos otra sesión como estas. La primera, la misa del domingo aquí es a las 5 de la tarde. ¿Vale para el domingo? Porque acabo de escuchar que vale a las 6. Pues mira, donde se hacen las cosas bien, la misa de domingo debe comenzar a celebrarse a partir de las 6 de la tarde. Donde se hacen las cosas bien es así. A veces hay obispos que han estirado demasiado o que han relajado demasiado al grado de que hay lugares donde a las 3 de la tarde del sábado ya se está celebrando la misa de domingo. No es así. O sea, no debería ser así. No debería ser así. Es a partir de las 6. Es cuando inician las vísperas porque es la hora del ocaso. Es cuando el sol se pone. Y esto viene de nuestra tradición religiosa desde el pueblo de Dios de los judíos, ¿verdad? En el que el día comienza con la puesta del sol el día anterior, la tarde anterior. Entonces, el sol no se pone a las 3, ni se pone a las 4, ni se pone a las 5. El sol se pone a las 6. Entonces, es a partir de las 6 que se celebra la misa de domingo. Y de hecho, a partir de las 6 en el sábado, todas las misas tienen que ser misa de domingo. A veces las personas preguntan, ¿qué pasa? Es que yo fui a una boda y la boda fue a las 7 de la noche del sábado, entonces ya cuenta como misa de domingo. Sí cuenta, pero en realidad a partir de las 6 las lecturas deben ser las de domingo. Si se celebra una boda o unos 15 años, se tienen que celebrar con las lecturas de domingo. Y en todo caso, pues la boda sería mejor que se haga a otra hora, para que tenga sus propias lecturas del sacramento del matrimonio y todo eso. Pero a partir de las 6, todas las lecturas deben ser ya las de domingo, donde las cosas se hacen bien. Y la otra pregunta, ¿qué significa Maranatha? Pues depende. Maranatha significa el Señor viene. Maranatha significa ven, Señor. Entonces, depende cómo es que se pronuncie. Y pues bueno, queridos amigos, simplemente quería compartir con ustedes estas preguntas en esta ocasión, porque sé que el tema litúrgico es un tema de gran interés entre nuestro auditorio. Y nuevamente los invito a que me acompañen el jueves 31 de marzo y el viernes 1 de abril en este curso en 2 sesiones, las liturgias del Tríodo Pascual. Insisto, no es el mismo curso repetido, es un curso dividido en 2 sesiones, una el jueves 31 de marzo, la otra el viernes 1 de abril. Es a través de Zoom, el cupo es limitado, las inscripciones estarán abiertas a partir de mañana. Y como les decía, en este curso vamos a desmenuzar de principio a fin con mucho detalle cada una de las celebraciones del Tríodo Pascual,
les prometo que después de escuchar este curso, su participación en la Semana Santa no va a volver a ser la misma. Se los prometo. Entonces, en verdad los invito a que se inscriban, visiten el sitio semillasparalavida.org a partir de mañana y pues inscríbanse. Y como les digo, el cupo es limitado, así que yo que ustedes lo haría de inmediato, si quieren asegurar su participación. Pues bien, queridos amigos, me despido por ahora. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que Dios los llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.